De hoy precisamente a otro deleite acá de abogado, y digo deleite porque es un abogadazo realmente, Genaro, y no es que te esté haciendo la barba, pero es que la verdad eres bueno, amigo. Gracias, bueno. Gracias, Gabo. Pues fíjate que muy buenos días a todos los que nos ven. Hoy vamos a platicar de los matrimonios, las diferencias que existen entre el matrimonio de separación de bienes y de sociedad conyugal. Es decir, la verdad, bueno, Marina la vez pasada, el jueves pasado, dejó una pregunta al aire y decía que cuál era la diferencia entre contraer matrimonio bajo la sociedad conyugal o bajo una separación de bienes, y qué era la tendencia ahora a contraer matrimonio. Y la verdad es que la tendencia es de entrada a casarse y ya con separación de bienes, es decir, y además también utilizan mucho esta modalidad de matrimonio un poco por las situaciones que se prestan y que por ignorancia a lo mejor no conocen. Por ejemplo, si te casas bajo el régimen de separación de bienes, significa que del matrimonio, de la fecha en que se celebra el matrimonio en adelante, es decir, los bienes que se adquieran en adelante del matrimonio, si tú te casas bajo el régimen de separación de bienes, va a ser de cada uno. La escritura, si compras un vehículo, por ejemplo, la factura sale únicamente a tu nombre, va a ser únicamente tuyo. También una casa, también algún terreno, algún predio, cualquier cosa que se compre va a ser a nombre directamente de la persona al que está por el cual está el documento. Y la verdad es que muchas veces piensan, por ejemplo, regularmente uno de los cónyuges o uno de los futuros esposos tiene un poco más de bienes que el otro. Sí. Entonces dicen, no, me voy a casar por separación de bienes porque si no le voy a tener que dejar de pero ahí, Genaro, entra la parte en la persona que es interesada, alguna mujer interesada o algún hombre interesado que se casa con él o con ella, ¿no? Y tiene lana, ella quiere mancomunado. Sí, claro. Pero él no quiere. Bueno, pero es que sí, pero es que es erróneo la creencia o ese mito, porque por ejemplo, Gabo, si tú tienes muchísimos bienes, tienes muchas casas, además, lo dejemos en que tienes bastantes bienes, y contraes matrimonio con una persona que no tanto, por ejemplo, Aleito, por ejemplo, Aleito. Ahora yo voy a hacer el ejemplo. A ver, sí. Por ejemplo, con ella, y ella no tiene, no por el simple hecho de casarse, la mitad pasa a ser tuya. O sea, esa es la verdad, la creencia que se tiene, no, porque cuando nos separemos le voy a quitar la mitad, y no es cierto. Bastará que en el divorcio Gabo acredite que las escrituras, que todas las escrituras de los predios o de los inmuebles que tiene fueron adquiridos antes de la celebración del matrimonio, para no dejarle prácticamente nada, más que lo que hayan hecho juntos en caso de ser ¿los hijos? Los hijos. Para que lo hicimos juntos. Sí, pues. Claro. O los bienes que aparezcan. Por ejemplo, también muchas parejas, aun cuando se casan por separación de bienes, cuando adquieren, por ejemplo, una propiedad de manera, la verdad, muy responsable, adquieren y en la escritura ponen el nombre de los dos. Eso es bastante permitido, no tiene nada que ver que la forma en que se hayan casado. También otra de las cosas que el público que nos está viendo es pertinente comentarles es que si se casaron por alguna modalidad y quieren cambiar por alguna circunstancia, por algún trámite que haya que hacerse, muchas veces para comprar alguna casa, para adquirir alguna propiedad, quieren cambiar la modalidad, claro que se puede promover ante el juzgado familiar o civil, dependiendo de la localidad. Se puede promover una jurisdicción voluntaria para modificar la modalidad en que contrajeron matrimonio, y se puede cambiar sin ningún problema. En años anteriores se tenía la costumbre de que vamos a juntar todos los bienes y nos vamos a casar por bienes mancomunados porque somos una familia y vamos a estar juntos siempre. ¿Cuál sería tu recomendación para los nuevos matrimonios o las personas que están pensando en casarse próximamente? Sí, la verdad es que desafortunadamente ya ahora, antes de casarse, y la verdad es que así pasa, ya piensan en el divorcio. Sí, de verdad parece mentira, y la verdad es desafortunado, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas familias, incluso abuelitos, que siguen juntos. Por ejemplo, mis abuelitos siguen juntos, y además, y pues con todos los problemas y todo, pero actualmente es muy difícil encontrar, y luego lo podemos ver en la universidad, en la maestría, en la maestría no tanto, en la prepa, en donde se habla de esos temas, en los que la mayoría de los padres de familia son separados. Sí. Pero es que, mira, muñeco, también viene la parte en tu abuelito le dedicaba las canciones de ¿cómo se llama?
de José Alfredo Jiménez a tu abuelita, ahorita le dedicas la gasolina, ¿no? Sí, claro, ok. Entonces también eso tiene mucho que Sí, ver. como no, ha de tener algo que ver ahí. Oye, Genaro, ¿pero qué le recomiendas tú? Eso es muy importante. Esto te lo voy a preguntar al final, pero podemos abarcar un poquito de esto. ¿Tú qué recomiendas a las personas que se van a casar, Sí. que se casen por bienes mancomunados o separados? Bueno, la verdad es que una recomendación como tal no podría ser, habría que ver la situación de cada uno respecto a los bienes. La verdad es que no hay ningún problema si se casan por el régimen de sociedad conyugal, es decir, mancomunado, como dices, Gabo, porque al final de cuentas va a contar únicamente para, en caso de que se divorcien o para adquirir todos los bienes, aun cuando uno se ponga de soltero. Por ejemplo, que tú estés casado bajo el régimen de sociedad conyugal, y muchas veces esto lo hacen los varones, más los varones, que adquieren un crédito o que van a adquirir una propiedad y la ponen a nombre de él nada más como soltero. No importa, bastará con que acreditar que primero fue el matrimonio y adquirieron en la vigencia del matrimonio para que esa propiedad sea automáticamente de los dos. La verdad es que hay de todo y todo se ajusta. No podría decirle, oye, la verdad es mejor casarse bajo el régimen de sociedad conyugal. A las damitas, la verdad, se sienten un poco más seguras con ese régimen. Yo así lo veo, así siento, aunque la verdad no tenga mucho. Y otra cosa, si están casados bajo el régimen de separación de bienes, no significa que no tengan derechos, al contrario, también adquieren derechos. Por ejemplo, si la propiedad donde habitaron, donde fue su domicilio conyugal, el último domicilio conyugal, y la mujer y la damita se dedicó preponderantemente al hogar y no tiene algún ingreso económico, puede pedir ella el valor del inmueble donde vivieron, el 50%, en caso de que sea únicamente del caballero. Y también hablando de todos esos convenios que se hacen, pongámoslo de esa manera, previo al matrimonio también están los contratos prenupciales. ¿En qué consisten estos? Sí, claro. Fíjate que normalmente los contratos prenupciales acá no se dan. La verdad es que hay que decir, ¿Qué es prenupcial? O sea, antes de, obviamente... Sí, muchas veces llegan a acuerdos. Las nupcias, pero... Sí, muchas veces llegan a acuerdos. Incluso en nuestro Código Civil en Chiapas se manejan las capitulaciones matrimoniales, que es más o menos una especie similar. Pero la verdad es que no se da. Mira, Gabo, ¿para qué? Yo no he visto, en mi muy poquita experiencia, no he visto un tipo de contratos de estos. La verdad es que se casan y ya sobre la marcha surgen los problemas, sobre las marchas surgen los divorcios. Casi nadie dice qué se va a hacer, pero sí es muy importante recomendarle a todos que aún y estén casados bajo el régimen de separación de bienes y ya tengan algún problema o ya está en puerta su divorcio, no dejen de contestar la demanda que les llegue, porque ahí es la oportunidad que el juez les da para que ustedes se defiendan, para que digan, ¿sabes qué? Si es cierto, por ejemplo, que nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal y las escrituras salieron a nombre de él, pero mira, aquí en el acta de matrimonio dice que nos casamos en una fecha anterior a la adquisición de los inmuebles, como consecuencia me corresponden. Si el señor en un escrito de demanda presenta tres propiedades, por ejemplo, y ustedes saben que no son únicamente 3, pues que son 8 o 10, o que aparte hay un vehículo más, o que aparte hay enseres del hogar, ustedes pueden acreditarlo. Si no tienen documentos, digan dónde están esos documentos. Por ejemplo, que no cuenten ustedes con escritura, pidan que gire oficio el juez al registro público de la propiedad y que le mande copias certificadas de las escrituras para que ahí ya se vea efectivamente qué propiedades son y para ver la forma de liquidarlo. Ahora, ¿qué pasa en el caso de una vez obteniendo, digamos, que el matrimonio y yo me caso con bienes mancomunados, o como le dices tú, de sociedad conyugal? Sociedad conyugal, sí. Esa parte, y nos separamos, ¿no? Ya me divorcio de Aleito, ¿no? Y que Dios te bendiga, muñeca. Gracias. Búscate a alguien más que te mantenga, ¿no? Y entonces, ¿no? Porque supuestamente por eso supuestamente te casaste conmigo. Sí, claro. Estamos haciendo como una novela. Sí, bueno, sí. Ahora, viene esa parte. Le toca a ella el 50% y a mí el 50%. Y a mí me incluye cosas de ella también. No, cosas que hayan adquirido antes no entran. Cosas durante el matrimonio. Durante el matrimonio, sí, claro. Okay. Por ejemplo, de hecho, fíjate que yo he visto sentencias en donde un crédito, por ejemplo, para el varón se adquirió antesito del matrimonio, pero se terminó de pagar durante la vigencia del matrimonio. Es decir, duraron 10 años de casados y en todo ese tiempo se estuvo pagando. Ese crédito, hay sentencias en el que el juez ordena la mitad de esa casa es del cónyuge y la mitad de la cónyuge, ¿no? O sea, digo, hay varias formas de interpretarlo, pero no hay nada más, no hay nada mejor que acercarse a un abogado.
todos los bienes que se adquirieron antes no entran para la repartición de bienes. Sí entran todos los bienes que se tengan. Acá, por ejemplo, Gabo, que tú tienes una gran solvencia económica, sí va a servir para fijar, para que el juez diga, bueno, si este señor tiene 10 propiedades, tiene una empresa, tiene vehículos, tiene una solvencia económica bastante, claro que va a servir para fijar los alimentos únicamente, para decir cuánto de pensión vas a dar en caso de que hayan tenido hijos, o en caso de que tu cónyuge no trabaje, también cuánto de alimento le vas a dar. Oye, bueno, de hecho esta pregunta también es para los dos, ¿no? Tú, Ale, como mujer, digámoslo así, aquí entra la parte también sentimental, cuando se casa una persona con otra, me imagino, y dices, no, pues es que si me amas, tienes que compartir conmigo todo. Sí, era lo que le comentaba, en tiempos remotos se hacía este como contrato, o se manejaba de compartir los bienes, pero ahora quizá muchas veces antes de casarse es, como mujer, ¿no quieres que los compartamos? Entonces no me quieres lo suficiente. Sí, claro, ¿cómo no? Sí, se entra como que la controversia. Exacto. Sí, la verdad es que, mira, Ale, la verdad es que el de los matrimonios, actualmente la mayoría ya son por separación de bienes. Sí. Y no es porque no se quieran, pero ya todos toman precauciones. Sí. Digo, la verdad, hay que aclararlo desde el principio. Sí, claro, hay que decirlo. Y la verdad, platicarlo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando se casó mi hermana, y mi mamá preguntó, oye, ¿y cómo se van a casar? Dice mi hermana, no, por separación de bienes. ¿Y por qué por separación de bienes? O sea, no, haz de cuenta lo que mencionas de la controversia, que no te quiere lo suficiente o que no van a... No es eso, además es una figura... Aparte los tiempos han cambiado. Sí, por supuesto, la verdad que sí. Totalmente. Antes, yo creo que todos nuestros papás, yo creo que a lo mejor si revisamos, están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, es decir, los que comparten los bienes. Y ahorita... pues la verdad vale la pena platicarlo en el noviazgo, vale la pena también, no lo dejen a la mera hora de que ya mañana van a ir a firmar y van a decirle al juez, o al oficial, perdón, oye, no cámbiales por separación, o no decirle a la novia, a la futura esposa, y al momento que ella está firmando se dé cuenta que diga, ándale, ¿no? Yo creo que platicarlo sería lo más. Esa sería la recomendación. Sí, claro. Genarito, por favor, da tus datos, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, claro, sí, mi teléfono es 961-23-101-55, en Twitter es @genaro_hp, de verdad, muchas veces saliendo del programa me escriben y claro que sí, con mucho gusto le doy seguimiento, incluso hay una persona que me llamó de Reforma, con mucho gusto le hablé para solventar su duda. Perfecto, pues muchísimas gracias, Genaro, por haber estado con nosotros. Señora productora, ¿tomó nota? Esperemos que sí. Es que la productora pues se va a casar, que le piensen. Sí, claro. Mancomunado, separado. Sí, ahí está. Y todos aquellos que también tienen planes para